Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hoy, solemnidad de Pentecostés, celebramos la culminación de la Pascua. El Señor Jesús nos envía desde el cielo el don de su Espíritu, el Espíritu Santo que los profetas anunciaron y Cristo nos prometió, el Espíritu que dio a la Iglesia naciente su primer impulso y constantemente actúa en ella, el Espíritu Santo que nos da el convencimiento de la fe y nos congrega en la unicidad, que llena el universo con su presencia y promueve la verdad, la bondad y la belleza, que alienta en la humanidad la firme esperanza de una tierra nueva. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que por el Espíritu mueves nuestros corazones a la fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has enviado al Espíritu para hacer de nosotros un solo pueblo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que guías a la Iglesia por tu Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos el himno de alabanza invocando a Jesucristo, el Señor, sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia,
en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los conducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una muerte buena y contigo el gozo eterno. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo.
A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A donde llega el Espíritu acontecen cambios y transformaciones radicales. Se desploman barreras, se abren las puertas de par en par, tiemblan todas las torres construidas por manos humanas y proyectadas por la sabiduría de este mundo. Desaparece el miedo, la pasividad, el quietismo, surgen iniciativas y se toman decisiones audaces. Hemos escuchado las lecturas de este día en el que nos ponen en contexto de lo que aconteció en la cincuentena, es decir, en Pentecostés. Jesús ha prometido a sus discípulos que no los dejaría solos y que enviaría al Espíritu Santo. Hoy celebramos la fiesta del don del resucitado, es la donación del que ha resucitado. Los numerosos prodigios que nos narra el pasaje de los Hechos acaecidos el día de Pentecostés nos dejan totalmente sorprendidos. Truenos y viento impetuoso, llamas que descienden del cielo, los apóstoles hablando todas las lenguas. Pero ¿qué ha esperado? ¿Por qué ha esperado Jesús 50 días para enviar a sus discípulos el Espíritu Santo? Para comprender esta página sagrada debemos adentrarnos un poco en el lenguaje simbólico del autor San Lucas. San Lucas coloca la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. San Juan, por otra parte, nos dice que en el Evangelio de hoy, que Jesús comunicó su Espíritu en el mismo día de la resurrección. ¿Cómo se explican las discordancias entre las dos fechas? Digámoslo de inmediato. Claramente, desde el principio, el misterio pascual es único. Muerte, resurrección, ascensión y don del Espíritu han tenido lugar en el mismo instante, en el momento de la muerte de Jesús. Narrando lo sucedido en el Calvario aquel Viernes Santo, Juan dice que inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Porque entonces este único, inefable, sublime misterio pascual ha sido presentado por San Lucas como si hubiera sucedido en 3 momentos sucesivos. Lo ha hecho para ayudarnos a comprender sus múltiples dimensiones. San Juan ha puesto la efusión del Espíritu en el día de Pascua para hacer ver que el Espíritu es un don del resucitado. Ahora veamos por qué San Lucas pone este relato en Pentecostés. Pentecostés era una fiesta hebraica muy antigua que se celebraba 50 días después de la Pascua. Conmemoraba la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí. Todos sabemos lo acaecido en aquel lugar. Moisés ha subido al monte, se ha encontrado con Dios y ha recibido la ley para transmitirla a su pueblo. Los israelitas se sentían orgullosos de este don, decían que Dios había ofrecido la ley a otros pueblos antes que a ellos, pero que estos la habían rechazado, prefiriendo sus vicios y desenfrenos. Para agradecer a Dios por esta predilección, los israelitas habían instituido una fiesta, Pentecostés, diciendo que el Espíritu había descendido sobre los discípulos justamente en el día de Pentecostés. San Lucas quiere enseñarnos que el Espíritu ha sustituido a la antigua ley, convirtiéndose en la nueva ley para el cristiano. Para explicar lo que quiere decir el evangelista, recurramos a una comparación.
Un día Jesús ha dicho, ¿se cosechan higos de los espinos o uvas de los cardos? Sería insensato imaginar que cuidando con premura un cardo, podándolo, creando alrededor un clima más suave, podría llegar a producir uva. No obstante, si con un prodigio de ingeniería genética se llegase a transformar un cardo en vid, entonces no sería necesaria ninguna intervención externa. El cardo produciría espontáneamente uvas. Antes de recibir la efusión del Espíritu, el mundo era como un gran cardo. Dios había dado a los hombres óptimas indicaciones, un decálogo, preceptos innumerables, consejos, y esperaba frutos, obras de justicia y amor. Pero estos no llegaron porque el árbol seguía siendo malo. Y como dice Jesús, no hay árbol podrido que dé fruto sano. El hombre malo saca lo malo de la maldad. ¿Qué ha hecho entonces Dios? Ha decidido cambiar el corazón de los hombres. Con un nuevo corazón ha pensado, los hombres no tendrían necesidad de una ley externa, harían el bien siguiendo los impulsos procedentes de su interior. He aquí que es la ley del Espíritu. Es el corazón nuevo, es la vida de Dios que entrando en el hombre lo transforma y de cardo lo convierte en árbol fecundo, capaz de producir espontáneamente las obras de Dios. Cuando el hombre está lleno del Espíritu, algo inaudito tiene lugar en él. Ama con el mismo amor de Dios. Desde ese momento no tendrá más la necesidad de que nadie le enseñe, como lo dice Juan 2:27. No tendremos otra ley. Juan llega hasta decir que el hombre animado por el Espíritu es ya incapaz de pecar. En la primera carta de Juan 3:9, nadie que sea hijo de Dios comete pecado porque permanece en él la semilla de Dios y no puede pecar porque ha sido engendrado por Dios. Y respecto al ruido huracanado, al viento, al fuego, está claro su significado. Veamos cómo en el Éxodo, donde se nos refiere los fenómenos que han acompañado el don de la antigua ley, dice, al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa se posó sobre el monte, mientras el toque de trompeta crecía en intensidad y todo el pueblo se puso a temblar. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonar de la trompeta y la montaña humeante. Por eso los rabinos decían que en el monte Sinaí, el día de Pentecostés, cuando Dios había dado la ley, sus palabras habían tomado la forma de 70 lenguas de fuego para indicar que la Torá estaba destinada a todos los pueblos de la tierra. Si la antigua ley había sido dada en medio de truenos, relámpagos y llamas de fuego, ¿cómo hubiera podido Lucas presentar de modo diverso el don del Espíritu Santo, la nueva ley? Para hacernos comprender debía emplear, pues, las mismas imágenes. En cuanto a las muchas lenguas habladas por los apóstoles, probablemente San Lucas haga alusión a un fenómeno común en la iglesia primitiva. Después de haber recibido el Espíritu, los creyentes comenzaban a alabar a Dios en un estado de exaltación y como éxtasis balbuceaban palabras extrañas en otras lenguas. San Lucas nos trae este recuerdo. El Espíritu es un don destinado a todos los hombres y a todos los pueblos. Frente a este don de Dios se desploma toda barrera de raza, tribu, lengua. En el día de Pentecostés sucede todo lo contrario de lo acaecido pues en Babel. Quien se deja guiar pues por la palabra del Evangelio y por el Espíritu Santo, habla una lengua que todos comprenden y que a todos une, el lenguaje del amor. Es el Espíritu el que transforma la humanidad en una única familia donde todos pues se entienden y se aman. Esta ley, este don del Espíritu, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios,
Por eso les hago notar que nadie movido por el Espíritu Santo de Dios puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen, pues, de las divisiones al interno de nuestras comunidades? Son la envidia y los celos recíprocos. Los que tienen bellas cualidades, son inteligentes, fuertes, tienen una buena salud, han estudiado, en vez de poner humildemente sus dones al servicio de los hermanos, comienzan a aspirar a títulos honoríficos, exigen mayor respeto y están convencidos de tener derecho a privilegios, quieren ocupar los mejores puestos. Es así como los ministerios de la comunidad, en vez de estar al servicio de los demás, se convierten en oportunidad para imponerse a los demás, para la propia afirmación, el propio poder, el propio prestigio. Los cristianos de la comunidad de Corinto no eran mejores que los cristianos de hoy. Cometían los mismos pecados, tenían los mismos defectos. Concretamente estaban divididos a causa de los diversos carismas, es decir, de los diversos dones que cada uno había recibido de Dios. San Pablo escribe a estos cristianos para recordarles que los muchos dones, las muchas cualidades que tiene cada uno de ellos, no les ha sido dadas para crear divisiones, sino para favorecer la unidad. A cada uno, dice Pablo, se le ha dado una manifestación del Espíritu para el bien común. Y esto es así porque el origen de los carismas es único, el Espíritu. San Pablo dice, existen diversos dones espirituales, pero uno solo es el Espíritu. Para aclarar mejor esta idea de la unidad y del servicio recíproco, San Pablo utiliza la comparación del cuerpo. Los cristianos constituyen un solo cuerpo dotado de muchos miembros. Cada miembro debe desarrollar su función para el bien de todo el organismo. Así sucede también con los dones que Dios ha dado, que enriquecen pues a los miembros de la comunidad, sirven para que cada uno pueda manifestar a los otros su amor mediante una humilde actitud de disponibilidad al servicio mutuo. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién nos ha dado el ejemplo? El Evangelio unifica todo. Y nos dice directamente que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, óigase bien, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo, la paz con ustedes. Para los primeros cristianos, el primer día de la semana es muy importante por ser el día del Señor. Es el día de la comunidad, suele reunirse pues para la fracción del pan eucarístico. Era por la tarde, dice. La referencia al tiempo con que comienza el pasaje evangélico es preciosa. Quizás indique la hora tardía en que los primeros cristianos tenían por costumbre reunirse para sus celebraciones. También nos anota que las puertas están cerradas por miedo a los judíos. Jesús no había prometido ciertamente triunfos y una vida fácil a sus discípulos. Nos dijo, en el mundo tendrán pruebas, pero no teman, yo he vencido al mundo. Eso les había dicho. Sin embargo, la razón principal por que se insiste en las puertas cerradas, pues es teológica. Juan quiere que comprendamos que el resucitado es el mismo Jesús que los apóstoles han visto, conocido, escuchado, tocado, pero que ahora se encuentra en una situación diferente. No ha regresado a la vida de antes, no, ha entrado en una existencia completamente nueva. Su cuerpo no está ya formado de átomos materiales, sino que es imperceptible a la verificación de los sentidos. La resurrección de la carne no equivale a la reanimación de un cadáver, se trata del misterioso florecer de una vida nueva a partir de un ser finito.
San Pablo explica este hecho mediante la imagen de la semilla. Así pasa, dice, con la resurrección de los muertos. Se siembra corruptible, resucita incorruptible. Se siembra miserable, se resucita glorioso. Se siembra débil, resucita poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 42. Cuando Jesús muestra las manos y el costado, los discípulos se llenaron de alegría. Una reacción sorprendente. Deberían haberse entristecido al ver los signos de su pasión y muerte. Se alegran, sin embargo, no porque se encuentren ante el Señor al que han acompañado a lo largo de los caminos de Palestina, sino porque ven al Señor. Se dan cuenta de que el resucitado que está revelándose a ellos es el mismo, aquel que ha entregado la vida. Colocando las manifestaciones del resucitado en el contexto de la tarde del primer día de la semana, San Juan ha intentado decir a los cristianos que también ellos pueden encontrar al Señor, no a Jesús de Nazaret con el cuerpo material que tenía en este mundo, sino al resucitado, cada vez que se encuentren reunidos en el día del Señor. Es lo que nos quiere decir. Que también nosotros veremos al Señor. Después de haber saludado por segunda vez, la paz esté con ustedes, Jesús dona a los discípulos su espíritu y les confiere el poder de perdonar los pecados. Pero permítanme, siempre que uno se encuentra con alguien, lo primero que le observa es el rostro. Y si se dibuja una sonrisa u otro gesto, también uno así corresponde. Pero en el caso de hoy, no han visto su rostro, han visto sus manos y han visto su costado, los signos de la pasión. Y ahora el que entendemos que aquel que se ha aparecido es el mismo que ha resucitado. Recordarán entonces la importancia para el discípulo que ha estado con Jesús y ahora observa que lo primero que presenta son sus manos y el costado. Hace referencia ciertamente a su pasión y muerte, pero sobre todo la entrega de este amor profundo de Jesucristo por sus discípulos, que se entregó hasta la muerte en cruz. Recordamos que sus manos fueron manos que muchas veces se acercaron a los pobres. Manos que le llevaron el pan a los pobres. Manos que bendijeron a las personas. Manos que levantaron al caído, al paralítico. Manos que tocaron al leproso. En fin, manos que hicieron el bien. Pero de su costado siempre decimos que tenemos el corazón y que del corazón sale el amor. El amor de Dios ha sido manifestado, el rostro de Dios se ha dado a conocer a través de ese inmenso amor de Jesucristo. Este inmenso amor es importante porque ha brotado de su costado sangre y agua. Con estos grandes signos, ahora el resucitado señalará que así fue enviado, que fue enviado para hacer el bien, pasó haciendo el bien, amando y sirviendo. También ahora al discípulo le dice, mira, como yo fui enviado, a mi vez yo los envío. Este espíritu que yo he poseído, ahora se los entrego, reciban el Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu de la persona de Cristo es para hacer las veces de Él. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tendrán entonces los discípulos que hacer las veces de Cristo, perdonar los pecados.
Perdonar los pecados. El perdonar, ciertamente exclusivo del ministerio apostólico, del ministerio sacerdotal, pero no solo de eso, es para todo cristiano, que reconociendo en Jesús de Nazaret la misericordia total del Padre, ahora es enviado a hacer las veces de Él. Reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Todos llevamos este don del resucitado. Notemos nosotros por qué el don de la resurrección y el don del perdón. Porque a Jesús le hicieron de todo y Él terminó clavado en la cruz, pero después de eso viene a dar el don del perdón. Le fallaron los discípulos, como también nosotros le fallamos al Señor. Él nos perdona. De la misma manera como nosotros hemos sido perdonados, también pide que aquel que recibe el don de Jesucristo, el don del Espíritu Santo, su misión ahora es también perdonar. ¿Cuántas cosas tendremos que hacer ahora celebrando Pentecostés, el día de la entrega del mandamiento del amor? Pues mucho. Ahora, la misericordia, el perdón, la reconciliación son los dones de la Pascua. Y aquel que perdone, aquel que se reconcilie, es el que ha dado ya un signo de que ha resucitado con el Señor. En la carta a los Romanos, San Pablo describe dramáticamente la infeliz condición del hombre que se encuentra a merced del espíritu del mal. Lo que realizo no lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no está a mi alcance el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que detesto, dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Por boca de los profetas Dios promete el don de un espíritu nuevo, de su espíritu. Los rociaré con agua, dice, para que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Los he de purificar, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos, poniéndolos por obra. Con esta fusión del espíritu habría que renovar el mundo. Hemos dicho esto en el Salmo responsorial. Envía tu espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Por eso ahora los que han resucitado en Cristo y poseen su espíritu deben recibir ese impulso. ¿Para qué? Para renovar el mundo. Lo inundará, dice el profeta Ezequiel, como un torrente de agua impetuoso que cuando entra en el desierto lo fecunda y lo transforma en un jardín. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerá toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque la riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus aguas medicinales. Esa obra tan linda de Ezequiel 46:12. Son imágenes deliciosas que describen de manera admirable la obra vivificante del Espíritu. En el día de la Pascua se cumplen estas profecías. Con un gesto simbólico Jesús sopló sobre ellos, les entregó su Espíritu. Este soplo nos recuerda el momento de la nueva creación, cuando el Señor modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. El soplo de Jesús era el hombre nuevo, quien ya no es víctima de las fuerzas que lo conducen al mal, sino que está animado con una energía nueva que lo empuja hacia el bien. Allí donde llega el Espíritu,
el mal es vencido, el pecado es perdonado, cancelado, destruido, y nace el hombre nuevo modelado conforme a la persona de Cristo. La misión que el resucitado confía a sus discípulos es la de perdonar los pecados, continuando así su obra de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como se abrió el Evangelio de Juan en 1:29. ¿Qué significa perdonar los pecados? Estas palabras han sido interpretadas pues siempre de manera directa al sacramento de la reconciliación. Pero en un sentido amplio, todos tenemos que perdonar. ¿Para qué? Para purificar al mundo de toda forma de mal. Los poderes no son dos, perdonar o retener, a discreción del confesor que evalúa caso por caso. El poder es uno solo y es el de aniquilar el pecado en todas sus formas. Pero este puede no ser perdonado si el discípulo no se compromete a crear las condiciones para que todos abran el corazón a la acción del Espíritu, y así el pecado pues no es perdonado si no se abre a esta realidad, y el discípulo será responsable del fracaso de la misión. Valoremos pues este regalo que nos deja este año 2020, en el que estamos ya celebrando, después de todo este sufrimiento que va pasando del coronavirus, esta nueva visión. Hemos entrado en una dinámica distinta, se ha valorado la familia, se ha valorado el misterio de la palabra, se ha valorado las atenciones a los demás, espíritu del resucitado. Él pasó por la cruz. Muchísimas gentes están pasando por la cruz de este sufrimiento, de esta pandemia. Pidamos a Dios para que Él tenga piedad de todo el mundo y esta pandemia pase. Y cuídense todos para que en la medida de lo posible vayamos nosotros creando estas condiciones de una nueva humanidad, en donde el Espíritu de Dios sea el que nos conduzca. La celebración de la Pascua es esa, justamente el paso de Dios, el paso del Hijo de Dios que nos mostró al Padre. Esa unidad profunda entre el Padre y el Hijo, y que nos muestra hoy que nos deja para siempre su Espíritu. Aprovechemos ahora al recibir el don de su Espíritu para seguir haciendo en el mundo las veces de Él. Sus manos, su costado y sus pies con las señales de la pasión. Por eso el Señor nos dice hoy, mira, yo necesito tus manos para seguir sirviendo a través del Espíritu. Necesito tu mente para seguir analizando, descubriendo la verdad. Necesito tu boca para seguir hablando. Necesito tu corazón para seguir amando. Necesito tus pies para seguir llevando el Evangelio. Respondamos pues a esta misión que el Señor nos entrega en este hermoso día de Pentecostés. Dios bendiga todos los esfuerzos que están haciendo en sus familias para vivir en lo que Dios nos pide y para poder servir así en la familia y en la comunidad cristiana mediante los carismas que el Señor nos da en esta efusión del Espíritu. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creo, Señor, creo, Señor, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Creo, Señor, creo, Señor. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Por la Iglesia extendida por todo el universo, para que, impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyo los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamando en sus propias lenguas y los guíe hasta la verdad plena, roguemos al Señor. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza de un futuro mejor y vislumbremos el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. Por todos los laicos comprometidos, para que renovados por el Espíritu Santo, sepan llevar el mensaje de Jesús a la vida de cada día, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de nuestra fe, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora en nosotros, dentro de nosotros, escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte, por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón,
Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos tuyos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en el día en que el Señor envió el don del Espíritu Santo. En el día de la efusión de tu Espíritu hecho sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza, y el alimento espiritual acreciente su fruto, para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, los alegre con sus bendiciones y los llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado
y los ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya.